Así es que vamos a leer Efesios 3 del 1 hasta el 13. Entonces el primero dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que fue dada con vosotros. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Mediante lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento del misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio de Cristo. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia especial de los conocimientos de las inexplotables riquezas de Cristo. Y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Para que la conforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a principados y potestades en los lugares celestiales. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por el medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, él estaba preso en Roma. Pero su encarcelamiento tenía algunas características peculiares. Mejor dicho, podríamos decirlo también, algunos privilegios. Algunos privilegios, ¿por qué? Porque era ciudadano romano y había apelado ante el César. Entonces, a él prácticamente él tuvo, ¿no?, que buscarse una habitación para alquilarse, y en esa habitación que él se había alquilado, él podía recibir a sus amigos, podía recibir a otras personas. Sin embargo, él tenía que estar las 24 horas del día, es decir, de día y de noche, tenía que estar esposado a la mano o a la muñeca de un soldado. Entonces nos imaginamos lo difícil que era este tipo de encarcelamiento. Todo el día, durante meses y meses, esposado a otro hombre o a la muñeca de un soldado, ¿no? Y justo se decía en la mañana, este tipo de encarcelamiento, por ejemplo, no hay, ¿no?, en este tiempo, que hay, por ejemplo, encarcelamiento domiciliario, sí, pero no hay ese tipo de encarcelamiento. No vemos esto en Kencoro, que algún reo tenga que estar todo el tiempo esposado, ¿no?, hacia otro. Lo difícil que haya podido ser esto para él. También cuenta la historia que ya mucho más adelante, ¿no?, fue a lo mejor un poquito también liberado, se podría decir, de este tipo de prisión. Entonces ya no estaba ya esposado, ¿no?, hacia la muñeca o mano de otro soldado, sino que más bien fue encadenado hacia alguna parte de la pared, ¿no? Y de ahí cuentan que en alguna de las cartas él dice: yo escribo con letra grande una de sus cartas, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor le fue muy difícil escribir de esta manera. ¿Ya? Un poco, a lo mejor, poco de historia. ¿Y qué nos dice entonces 3.1? Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Pablo se identifica a sí mismo como prisionero ¿de quién? De Cristo Jesús. Pablo se identifica como prisionero de Cristo. No se identifica como prisionero del Imperio Romano. No se identifica como prisionero del emperador, no se identifica como prisionero de las circunstancias, no se identifica como prisionero de los judíos, porque al fin y al cabo, a causa del alboroto que ocasionaron o que dieron los judíos, él estaba encarcelado, ¿no? Sino él se considera prisionero de Cristo Jesús. Otras cosas que podemos ver también, hermanos, entre líneas, cuando dice Pablo, o cuando Pablo se identifica y dice yo soy prisionero de Cristo Jesús, es que cuando dice Pablo esto a los efesios, él no lo dice con lástima, él no lo dice para que los efesios digan: oh, pobrecito Pablo, qué pena, qué penita el Pablo. No, tampoco lo dice con cólera ni con resentimiento. Él nos dice: por culpa de los judíos estoy encarcelado, ¿no? O por culpa de, no sé, de los no judíos, que les llamaban los gentiles, por culpa de los gentiles estoy encarcelado. No,
¿no? Tampoco dice Pablo, bueno, y eso lo he escuchado alguna vez, ¿no? Pablo no dice, por ejemplo, bueno, yo he dejado toda mi vida, porque eso fue lo que pasó. Cuando Pablo vino a Cristo, dice que dejó todas las cosas que él las consideraba como buenas, las dejó a un lado para venirse a Cristo. Es más, ¿no? Pablo había pasado o había atravesado muchas dificultades. Pablo nos dijo, bueno, he atravesado dificultades, casi de repente desfallecido, casi he muerto en naufragios, lo he dado todo por el Evangelio, y ahora, finalizando su carrera ministerial, porque ya estaba casi al final de su carrera ministerial, él nos dijo, y ahora me encuentro en la cárcel, y ahora me sucede esto. He escuchado muchas veces a muchos hermanos una frase como esa, ¿no? Lo he dado todo por Dios, lo he dejado todo por Dios, he dejado incluso de repente de atender en algunos aspectos a mi familia, de repente he dejado incluso algunas aspiraciones personales, lo he dado todo, mi tiempo, muchas cosas por Dios, y ahora me pasa esto, y ahora estoy en esta situación. He escuchado a muchos hermanos eso, pero esto, no escuchamos ni vemos a un Pablo decir eso, no, vemos a un Pablo decir soy prisionero de Cristo Jesús, ¿no? Con victoria y con confianza en Dios, pero no con resentimiento, no con odio, no con cólera, no de repente para causar pena, no, sino con victoria, con confianza en Dios. Y a veces, hermanos, a los cristianos nos es muy difícil entender que muchas veces Dios puede permitir determinadas situaciones difíciles en nuestra vida. Nos es difícil entender. Y pensamos que Dios no podría permitir determinadas situaciones difíciles a los cristianos. No, porque soy hijo de Dios. Entonces Dios no puede permitir que me pase determinada situación. No puede permitir que me boten del trabajo. No, Dios no puede permitir que me hayan hecho tal injusticia. No, pero ¿saben por qué Pablo mencionaba con tanta confianza en Dios de que yo y con victoria yo soy prisionero de Cristo Jesús? Porque él sabía perfectamente de que todas las cosas estaban en las manos de Dios y que nada de lo que sucedía escapaba a la voluntad y a la determinación y a los planes de Dios. Y que todo lo que sucede, hermanos, en nuestra vida está determinado por Dios. Dios lo sabe. Y Dios permite, aún así, situaciones difíciles. Alguna vez he escuchado alguna frase afuera, espero no en la iglesia, pero creo que sí afuera, he escuchado una frase como esta: a esta persona le está pasando estas cosas, ¿no? Todo esto le está pasando porque algo malo ha cometido, algo malo ha hecho. Seguro algún pecado que ha cometido, seguramente será malo, por eso le pasa. Pero ¿saben? Esta idea es equivocada. Esta idea es bastante equivocada. ¿Por qué? Porque Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida. Alguien puede decir, como Pablo antes de entregarse a Dios, él llevaba a la cárcel o arrastraba, ¿no? Dice la Biblia, a la cárcel a los cristianos, entonces ahora también él está en la cárcel. Pero no es así. En ninguna parte del Nuevo Testamento vemos que esa idea también es errada. A veces, hermanos, podemos sentirnos como Pablo. Había una madre, ¿no?, de familia que tenía pequeñitos, que tenía algo de 3 pequeñitos. Ella decía, en este momento de mi vida me siento aprisionado, me siento prisionera de los quehaceres de mi casa, de los quehaceres de mi hogar y de mis hijos. Pero sin embargo, dijo esta madre, en este tiempo doy gracias a Dios por ese tiempo, porque en ese tiempo de sentirme prisionera pude conocer a las personas más ancianas de mi barrio y pude predicarles el Evangelio. Y a veces, hermanos, los planes de Dios van incluso más allá, mucho más allá de lo que nosotros o de nosotros mismos. A veces los planes de Dios van más allá de ti, más allá de mí, y van hacia otras personas. Entonces, hermanos, esto en cuanto a que Pablo se considera o se identifica como prisionero de Jesucristo. Otras cosas que vemos en Efesios 3:2, lo vamos a volver a leer, dice, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y el 3, que por revelación
me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Una de las cosas que también Pablo tenía muy en claro es que él tenía una misión. Pablo sabía que él tenía una misión y que esta misión, como dije en la mañana, no era algo, o este propósito o misión que tenía en su vida no era algo que él lo había descubierto por autorreflexión o cursos motivacionales como ahora hoy en día lo hacen. No era una misión que algún hombre o alguna persona le había dado, era una misión que Dios mismo se lo había delegado. ¿Sí? Y él decía, él lo consideraba como un enorme privilegio el haber sido, el haber captado, el haber sido el que recibió este plan o esta misión de parte de Dios. Pero esta misión, hermanos, consistía en lo siguiente, consistía en anunciar las buenas nuevas o en anunciar el evangelio de Dios a los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? ¿Se acuerdan quiénes son los gentiles? Ajá, gracias hermana Carmen, los no judíos. En aquel tiempo, hermanos, en la época o en el mundo, en la vida de Pablo, existían dos grupos de personas. O para la mentalidad, vamos a decir mejor, para la mentalidad de los judíos existían dos grupos de personas. Uno, los judíos, y el otro, los gentiles. O sea, para ellos el mundo estaba dividido en dos, en los judíos y en los gentiles. Y la mayor enemistad que había en este tiempo, hermanos, justamente era entre los judíos y los gentiles. Y ahora, la diferencia, incluso externa, entre los judíos y los gentiles, estaba en la circuncisión. Los judíos, los israelitas, todos ellos estaban circuncidados. Y los incircuncisos eran los gentiles. Y ningún incircunciso podía formar parte de los judíos. Y ningún incircunciso podía recibir las promesas de Dios y podía ser heredero de lo que Dios les había prometido a los judíos. Y ahí entonces había una enemistad. Pero con la acción y la obra de Jesucristo, hermanos, en la cruz, cualquier, ya sea judío o sea no judío, que venía a los pies de Jesús y abrazaba el cristianismo, entonces llegaba a ser hijo de Dios y llegaba a formar un solo pueblo y llegaba también a ser poseedor de las promesas de Dios y a ser poseedor de la herencia de Dios. Esto fue el maravilloso plan eterno que Dios tenía para la humanidad. ¿Y saben? Dice Pablo, mucho más adelante, ¿no? O en Efesios dice que esto era un misterio, pero otras versiones dice que era un plan secreto. Un plan secreto, dice Pablo, porque nunca antes, dice, se había dado a conocer a la humanidad. Y que recién, en esos tiempos, con la llegada de Jesucristo, ¿no? Y específicamente a Pablo se le había revelado este plan secreto de Dios. Pero sin embargo, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver algunas luces sobre que sí, Dios se había revelado en el Antiguo Testamento de que Dios estaba interesado en la salvación no solamente de los judíos, sino en la salvación de todo el mundo. Dios había dicho a Abraham en Génesis 12, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y los profetas también al escribir sabían que Dios quería la salvación del mundo entero. Pero sin embargo, ¿por qué Pablo escribiría esto aquí diciendo que nunca antes había sido dado a conocer este misterio secreto? ¿Por qué? Porque justamente esta revelación secreta no había sido dado a conocer de forma clara o de forma explícita en el Antiguo Testamento. Que sí sabían los profetas del Antiguo Testamento, pero no de forma explícita y clara, como en ese entonces fue revelado a Pablo. ¿Y qué fue revelado? Que la salvación no solamente iba a ser para los judíos, sino para los gentiles. ¿Y nosotros en qué grupo estaremos? Gentiles, dice la hermana. ¿Qué dicen el resto? ¿En qué grupo estaremos? ¿En el grupo de los judíos o de los gentiles? ¿En qué grupo estaremos? Ya no se atreven. ¿Ya? ¿Nosotros somos judíos? ¿Alguien de acá es de nacionalidad judía? No. Entonces nosotros no somos del grupo o de la nacionalidad judía. Nosotros hemos sido gentiles y que gracias a Dios, gracias al plan maravilloso y amoroso de Dios, hemos llegado a conocer a Dios, hemos llegado a ser hijos de Dios.
Y eso es maravilloso, hermanos. Eso es precioso. De repente, sin ese plan, nosotros nunca hubiésemos llegado a ser cristianos, nunca hubiésemos llegado a conocer a Dios. Pero gracias a ese plan amoroso que fue formado no de forma improvisada, no que, bueno, como los judíos están rechazando la salvación de Dios, bueno, ya nos iremos a los gentiles. No, sino que ese plan estaba ya preparado y planificado desde antes de la fundación del mundo. Y en ese tiempo, antes de la formación del mundo, el amor de Dios hizo que Él tenga un plan secreto de salvación para toda la humanidad. Y esa era, hermanos, la misión de Pablo. Y no solamente fue su misión el de recepcionar esta revelación, sino de anunciar, dice, de anunciar este plan maravilloso a los gentiles. Porque Pablo era el apóstol de los gentiles y Pedro era el apóstol de los judíos. ¿Ya? Eso en la Biblia marca eso un poco. Entonces, hermanos, una de las cosas que tenemos que ver es que nosotros también tenemos una misión. Pablo fue llamado por Dios, no para, como decía la mañana, no para estar a lo mejor domingo tras domingo sentado en una sinagoga o en la iglesia de manos cruzadas, años tras años. No, Pablo fue llamado por Dios para cumplir una misión. Y lo mismo, cada uno de nosotros hemos sido llamados, hermanos, para cumplir una misión. Y lo dice Mateo 28:19. Dice que tenemos que ir a las naciones y hacer discípulos. Y también lo dice Marcos, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Cada uno de nosotros tenemos entonces una misión. Cuando tenía algo de 15 años, se podría decirse 14, 15 años más o menos, yo me acuerdo que iba a la iglesia y veía una familia. Me acuerdo que comencé a observar, no sé por qué, ¿no? a una determinada familia. Esta familia todos los domingos venía a la iglesia, papá, mamá y sus hijitos, llegaban un poco tarde y se sentaban atrás, escuchaban el mensaje y luego terminaba, se saludaban, con algunos se despedían y se retiraban. Al siguiente domingo era lo mismo. Venía la familia un poco tarde, se sentaba atrás, escuchaba todo el culto, terminaba, se saludaba un poco con los demás y luego se retiraba. Y al siguiente domingo era lo mismo y tras domingo, y yo comencé a fijarme eso. Y yo sentí, cuando veía esto, yo le dije a Dios, si tú has permitido que yo sea cristiana, cuando yo sea mayor, yo no quiero ser así. Yo no quiero ser como esta familia. Yo no quiero ser de aquellos que vengan domingo tras domingo y tras domingo y se sienten y luego se paran y se van. No quiero. Yo quiero ser una cristiana diferente, Señor. Quiero ser una cristiana que tenga vida en mi vida. Quiero ser una cristiana que tenga un propósito en mi vida. Quiero ser una cristiana que tenga una misión en mi vida. A lo mejor con esa edad no lo sabía formular, pero luego Dios comenzó a poner eso en mi corazón. Y saben, eso es una verdad. Cada uno de nosotros tiene una misión y tiene un plan y un propósito que Dios te ha dado. Una de las cosas que tenemos que entender en la Biblia es que Dios muchas veces te llama de forma individual y Dios te ama de forma individual. A veces decimos Dios ama al mundo, sí, Dios ama al mundo. Pero a veces no nos vemos en ese mundo, no nos vemos mucho. Pero es muy diferente cuando decimos Dios ama a María del Carmen, Dios ama a Janet, cuando decimos Dios ama a Daniel, cuando decimos Dios tiene una misión para Ingrid, Dios tiene un plan, un propósito para Ronald. Cuando lo decimos con nombre propio, Dios me ama, Dios tiene una misión para mí, Dios tiene un plan, un propósito para mí. Porque Dios nos ve, hermanos, no de forma colectiva, te ve de forma individual. Te ve a ti, como decía Pastora Dani, te ve a ti ahorita en esta situación, en la situación en la que te encuentras. Te ve a ti con todos tus problemas, con todas tus dificultades, con todo lo que hay en tu corazón, te ve directamente a ti. Y te dice y te llama por tu nombre. Y cuando tú has entregado tu vida a Dios, te ha hecho un llamamiento individual y también te ha entregado una misión y un propósito individual, que es de ir y predicar el Evangelio, que es de ir y anunciar el Evangelio. Qué lindo, hermanos. Hemos recibido ese precioso Evangelio para nuestra vida. Pero a veces, ¿saben qué pasa? Que nos hemos quedado ahí.
Nos hemos quedado ahí con haberlo recibido y ahí lo tenemos. Pero mi pregunta es, ¿estamos cumpliendo? ¿Estamos realmente cumpliendo, llevando a cabo la misión y el plan de Dios? A veces he escuchado decir, no, pero es que eso es solamente para algunas personas que tienen ese don de evangelización. Es cierto que hay personas que tienen ese don de evangelización, pero sin embargo, cada uno de nosotros, así tengas la habilidad de hablar bien o no hablar bien, cada uno de nosotros tiene un plan y una meta y un propósito que cumplir, donde sea que estás, en la situación en que ahora te encuentras. Así es que Pablo era un prisionero con una misión. Alguna vez ahí leyendo el libro de este varón, del hombre celestial, el hermano Jung, en sus tantas oportunidades de estar en la cárcel, llegó a una cárcel, y era una cárcel, según él dice, una de las peores cárceles que había en esos lugares. Él dijo, bueno, llegué de misionero a la cárcel, ahora estoy como misionero y voy a salir de este lugar cuando Dios lo decida así. Y él decía, ni un minuto más y ni un minuto menos. Voy a salir en el tiempo exacto cuando Dios lo decida así. No sé, hermanos, en qué momento y en qué tiempo nos encontramos, pero a veces Dios permite determinadas circunstancias o situaciones en nuestra vida, hermanos, con un propósito. Y a veces incluso ese propósito puede ser, sí, como dice el hermano Jung, puede ser que puedo estar de misionero en el hospital, misionero en las calles, porque de repente me han despedido y estoy buscando trabajo, misionero en algún determinado lugar, no sé, o misionero en la cárcel, yo qué sé. Pero Dios permite determinadas circunstancias, hermanos, para incluso en esas circunstancias seguir llevando a cabo o cumpliendo nuestra misión. Y una de las cosas que me gusta mucho es, dice en Efesios 3:13, dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. A veces pasa al revés, ¿no es cierto? Cuando tú estás en una situación difícil, alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Ánimo, no te desanimes, sigue adelante. Pero aquí pasa al revés. Aquí, quienes están tristes son los efesios. Y es Pablo quien tiene que decirles, ánimo, no desmayen, no se desanimen por lo que me está ocurriendo. No se desanimen por mis tribulaciones. Y qué bonito, imagínense, ese es un tremendo testimonio. Que en tiempos de dificultades, ¿qué respondemos a las personas? En tiempos de dificultades, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo reaccionamos ante las personas? Y eso también, hermanos, es un testimonio y es un anunciar las buenas nuevas a través de mi vida, a través de mis actitudes, a través de lo que yo vivo. Y por supuesto, el anunciar las buenas nuevas tiene que ver con hablar y con decir, pero también con mi forma de vivir. Y esa canción se me quedó muy, muy grabada cuando decía, quiero ser una ofrenda agradable a ti con mi forma de vivir. ¿Han reparado en eso? La verdad les digo, a veces hay canciones que las leo y digo, uy, ¿la canto o no la canto? ¿La digo o no la digo? ¿Saben por qué? Porque a veces solo cantamos las canciones y no reparamos en qué dice la letra, en la magnitud y en la profundidad y en la responsabilidad de las palabras o de lo que dice. Quiero ser una ofrenda a ti, dice, con mi forma de vivir. Amén. Amén, hermanos.